Hola, mi nombre es Belén y voy a estar presentando el trabajo práctico final de la materia Estadística Espacial. En este caso, yo decidí hacer un análisis sobre la calidad del aire en Estados Unidos. Bueno, para comenzar, voy a estar contando un poco de qué se tratan los datos y de dónde provienen. En este caso, yo decidí analizar un contaminante que se llama PM2.5, que son las partículas que se encuentran en el aire con un diámetro menor o igual a 2.5 micrómetros. Estas partículas son importantes de medir y estudiar porque tienen un impacto en la salud humana, pueden tener un impacto y provienen de distintas fuentes como vehículos, fábricas y quemas. Como tienen un tamaño muy pequeño, pueden estar suspendidas en el aire por mucho tiempo y pueden llegar a ser inhaladas por las personas y llegar a los pulmones, causando problemas graves para la salud. En este caso, como dije en el título, el trabajo está centrado en Estados Unidos y tengo distintos datos a lo largo del país que fueron tomados en distintas estaciones y miden la concentración del contaminante este, entre otros, que en un principio fueron 1430 mediciones, que luego de limpiarlas, que después voy a contar un poco de qué se trató esa limpieza, pasaron a ser 923. Y los datos los saqué del Programa de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, es esta página que se puede entrar y cualquiera los puede bajar, son públicos y gratuitos. Y abarcan todo el año del 2022. Bueno, acá usé la función head para ver más o menos qué tenía el dataset y acá se ve que tengo longitud, latitud y el valor, que el valor en este caso es el contaminante. Es decir, solamente cuento con estas tres columnas y en total 923 observaciones. Bueno, sobre la limpieza de los datos, lo primero que tuve que hacer es sacar los datos faltantes y lo que me ocurrió es que había algunas observaciones que caían fuera de lo que sería el mapa de Estados Unidos y sus coordenadas. Entonces, los limpié y me quedé únicamente con los que coincidían con las coordenadas de Estados Unidos. Y además, cuando hice las interpolaciones, que después voy a contar sobre eso, me di cuenta que tenía un problema con que había datos repetidos, por lo que los saqué y no los consideré para el resto del análisis. Y por último, todo esto lo convertí en un objeto espacial para poder trabajar todo lo que sigue en el TP. Bueno, para seguir entendiendo un poco de qué se tratan los datos, hice un análisis exploratorio. En este caso es un mapa interactivo, donde la escala va de 0 a 25 más o menos. Algo que me olvidé de mencionar es que en la introducción es que estos valores que van entre 0 y 20, si bien hay bastante diferencia entre 0 y 20 puede llegar a ser nocivos para la salud, no estamos hablando de un país que tenga una gran contaminación de este contaminante, al menos, porque países que se sabe que tienen una contaminación muy alta, como puede ser India, por ejemplo, tiene una concentración de entre 50 a 100, algunos pasan los 100 eh, de concentración, ¿no? Entonces, no estamos hablando de un país que maneje grandes niveles de contaminación. Eso para tener en cuenta. Bueno, sobre el mapa en sí, lo primero que yo observé, al menos, es que hay mucha más densidad de observaciones en el este y en el oeste. O sea, acá en el este y en el oeste del país. Mientras que en el norte, centro, la verdad es que hay bastantes pocos datos. Es algo a tener en cuenta. Y bueno, y sobre las concentraciones en sí, cada puntito representa una concentración. Los más bajos tienen valores más fuertes, va más oscuros y los más claritos son los más altos. A simple vista lo que se puede observar es que la zona del este de Estados Unidos, un poco más alejada de la costa, tiene valores más altos que el resto del país. Acá haciendo un poco de zoom, se ve que estos valores son bastante altos, a diferencia de otros. Esta es la zona más o menos de California. Y por otro lado, también se ve que en el norte están las concentraciones más bajas del contaminante, que son las más oscuritas. Mientras que después se ve que en el oeste
y en toda esta zona son más bien medios, no varían mucho, así a simple vista, ¿no? Bueno, para continuar, hice otro plot para ver si esto realmente era así. En este plot, lo mismo, en la escala los más claritos son los más altos y los más oscuros más bajos. Y también le sumé los tamaños, donde un tamaño más chico es menor concentración, más grande, más concentración. Y se observa lo mismo de que en el este, en la zona esta un poco más alejada de la costa, hay una concentración muy alta, en el norte concentraciones bajas y también se ve que en el sur del país hay un poco más altas que por ahí en el oeste. Eso no se veía tanto en el mapa anterior. Bueno, continuando hice este plot para poder ver más o menos cómo se distribuían los datos y se puede ver que la mayoría de las observaciones tienen una concentración entre 5 y 10 más o menos. Hay algunos que pasan, otros que tienen un poquito menos, pero en general la mayoría de los datos se encuentran en este rango y no hay gran variedad porque entre 5 y 10 la verdad que no hay tanta diferencia, así que no hay mucha variación de concentraciones entre los datos. Bueno, para continuar, seguí con el índice de Moran para el PM2.5 para la concentración. Este texto estadístico lo que me permite analizar es la autocorrelación espacial entre las diferentes regiones del espacio, en este caso, a lo largo de Estados Unidos. Lo que se propone como hipótesis nula en el test es que no existe la autocorrelación espacial, es decir, que el proceso o el fenómeno de interés, que en este caso sería la concentración del PM2.5, se dio de manera homogénea a lo largo del espacio. Lo que yo esperaría antes de hacer el test, o mi hipótesis, es que esto no ocurriría, porque el proceso para mí no sería homogéneo, sino que sí dependería del espacio y de sus características, ya que estamos hablando de un contaminante. Es decir, yo esperaría tener que rechazar la hipótesis nula, es decir, que exista la autocorrelación espacial. Pero bueno, una vez hecho el test, lo que obtuve es esto. Este es el resultado que me da el test, donde tengo el estadístico que me dio positivo y el p-valor que me dio 2.2 por 10 a la menos 16. O sea, un valor súper, 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 súper chiquito. De estos dos valores, lo que se interpreta es que la probabilidad de observar los valores obtenidos cuando el proceso fuera homogéneo es muy, muy chiquita, es de 2.2 por 10 a la menos 16, por lo que yo puedo rechazar la hipótesis nula y se asume que hay autocorrelación espacial como había suponido. Bueno, la misma función que hace el test de Moran también viene con un plot, que es este plot que está acá, que lo que me muestra es la relación entre la concentración del contaminante y la de sus vecinos o valores cercanos. Lo que muestra es que son diferentes puntos que se distribuyen alrededor de la recta, que la recta tiene una pendiente positiva, es decir, que tiene una autocorrelación positiva, y lo que significaría es que las zonas que están cercanas o los puntos que están cercanos tienen valores dentro de todos similares en la concentración de este contaminante. Para continuar, hice algunas interpolaciones. Esto fue motivado porque a la hora de encontrar un dataset para el objetivo de este trabajo, me costó encontrar uno que tenga buena cantidad de datos y que estén bien distribuidos a lo largo del espacio, porque hay diferentes, como estas concentraciones las miden estaciones. Lo que suele pasar es que a veces no hay tantas estaciones, depende del país. Por ejemplo, en Capital Federal únicamente hay 4, lo que sería muy poco rico espacialmente, por lo que decidí hacer distintas técnicas de interpolación, como de las que vimos en clase, como Kriging, Inverse Distance Weighting y Natural Neighbor Interpolation. Para comenzar, comencé con Kriging. El Kriging, bueno, es una técnica de interpolación espacial, como comenté antes, que lo que significa es que vamos a predecir valores en ubicaciones no muestreadas. Se considera una extensión de los modelos lineales, pero con la diferencia de que los errores no se consideran independientes
y que contienen una autocorrelación espacial. Esta es la formulita donde estos son los valores que vamos a predecir, los valores que observamos, los pesos y el error que en este caso está autocorrelacionado. Entonces, para calcular los pesos, lo que se utiliza en Kriging es el variograma, que el variograma lo que me mide es cómo la correlación de los datos cambia con la distancia. O sea, y con esos datos asigna los pesos que corresponden a cada punto nuevo, donde los que van a tener más importancia son los que están más cerca y que tienen más autocorrelación. En este caso hay diferentes tipos de kriging. Yo estoy usando Universal Kriging, que lo que asume es que la media no es constante. Bueno, sobre el código en sí, para hacer kriging, lo primero que hay que hacer es una grilla, que en mi caso la hice cada 0,5 grados, un punto, y esta grilla la convertí en un objeto espacial. Después lo que hice fue el variograma, que acá tuve unos problemas porque en un principio no me ajustaba para nada bien. Entonces lo que me sugirió Andrés es usar el polinomio de grado 2, o sea, la longitud al cuadrado más la latitud al cuadrado. Y esto mejoró un poco la predicción, pero aún así, va la predicción, el ajuste, pero usando distintos modelos, probé el esférico, el gaussiano y el exponencial, y diferentes valores de los parámetros, y aún así no obtuve un gran ajuste. Para mí esto no está muy bueno, pero es lo que pude lograr. Además me salió como una advertencia de que no convergía, que bueno, igual se nota que no converge, pero bueno, con ese variograma y con la grilla que comenté antes, usé la función de Krigg para calcular, perdón, no es eso, no es mi compu, para calcular la interpolación, y este fue el resultado que obtuve. Bueno, acá tengo, este es el resultado, cada puntito es un valor de la grilla y con los mismos colores que estaba usando antes, los más oscuros son más altos y los más claros son más bajos. No, al revés, perdón. Los más bajos son más oscuros y los más altos son más claros. Y acá tengo el mismo plot en versión de raster para verlo un poco más suavizado, para verlo de otra forma, ¿no? Bueno, acá ahora voy a comparar ambos plots. Este es el plot de los datos originales y esta es mi interpolación. Bueno, lo primero que veo es que parecería estar captando bien las cosas que se observaron en el análisis exploratorio, es decir, en el este están las concentraciones más altas, alejado de la costa, que eso está muy bueno. En el sur, datos también más altos de concentraciones, aunque se ve que como todo esto está más alto, y acá hay todavía unos puntos como unos focos más altos todavía, que eso no sé, no parecería que esté en el mapa original. En el norte están las concentraciones más bajas y en el este medio variable, pero para mí igual esto ocurre porque el variograma no ajustó bien. Entonces lo que se observa acá es que la escala no está muy buena porque la escala original iba de 0 a casi 25 y la de Green va de 6 a 11, o sea, casi la mitad se redució la variabilidad. O sea, si bien parece que está captando las cosas que se observaron, como esto de que acá había más alto y todo esto, no está tan bueno porque en realidad no varían mucho los datos. Entonces, no, para mí no está tan bueno, pero esto se debe al variograma para mí, a que no logré ajustarlo bien. Entonces no se captaron bien las variaciones. Pero bueno, como esta comparación que estoy haciendo es únicamente visual, decidí hacer cross validation para ver algo un poco más objetivo y usé la función de Krigg, que ya tiene implementado cross validation. En este caso lo hice con 5 folds, y calculé algunas medidas de error como el MCE, la raíz cuadrada, el MCE y el R cuadrado. Bueno, el R cuadrado
me dio un poco bajo, me dio cercano a 0,3, que lo único que o sea, me está diciendo que explica únicamente el 30% de la variabilidad de los datos, que no es tan bueno, y el MCE me da casi 4, que teniendo en cuenta la escala de los datos es un poco alto, y el RMC casi 2. Pero bueno, para mí esto tiene que ver un poco con el variograma que no logró ajustar tan bien. Bueno, para continuar, eh, hice otra interpolación a ver si podía lograr un resultado un poco mejor, que fue Inverse Distance Weighting, que lo vimos en clase. Y lo que hace esta estimación es que se basa en el promedio ponderado de los valores más cerca, de los puntos cercanos. O sea, esta sería la formulita, y lo que se ve es que la fórmula asigna los pesos inversamente proporcionales a la distancia, lo que significaría que los puntos que están más cerca tienen mayor influencia en la predicción. O sea, a diferencia de Kriging, acá lo único, no estoy mirando la autocorrelación, únicamente me estoy basando en el promedio ponderado de los puntos que están cerca. Pero bueno, usé la grilla del ejercicio anterior y estos son los resultados que obtuve. Que se ve, acá también lo tengo en raster, en formato raster, y lo que observo, ahora voy a poner los dos para comparar, ahí está, es que parecería estar captando mejor la variabilidad de los datos, a diferencia de Kriging, o sea, la escala está mejor, si bien no llega hasta 25 como los datos originales, está mucho mejor, va hasta 16. Y está captando todas las cosas que se veían en el análisis exploratorio, el este más alto, el sur un poco más alto y el norte más bajo, mientras que el oeste más bien valores medios, ya no aparecen esos focos que aparecían, que para mí se debían a la poca variabilidad de los datos. Pero bueno, también hice cross validation para ver un análisis un poco más subjetivo. Y me dio el R cuadrado 0,42, mejorando bastante más que la interpolación anterior. El MCE bajó en casi un punto, no, en un punto, y el RMCE pasó a 1,72. O sea, estos resultados son bastante mejores que el Kriging. Y por último, y para terminar, hice otra interpolación, que es Natural Neighbor Interpolation, que a diferencia de la interpolación anterior, esta tiene principios geométricos, es decir, también se usa un promedio ponderado, pero no de la distancia, sino de los vecinos naturales. Esta es la fórmula, y los pesos se van a calcular en función de las áreas. O sea, en principio vamos a hacer como polígonos con los datos originales, y cada vez que tengamos un punto nuevo, se va a ver qué área es absorbida por este nuevo polígono. O sea, es como una proporción de del polígono nuevo con los polígonos originales. Y esa proporción es la que me va a dar los pesos y la noción de proximidad, ¿no? Ya la proximidad no va a ser la distancia y listo. Pero bueno, y el código para esta interpolación usa esta librería Whitebox, que está muy buena porque es bastante difícil, va con las otras librerías por lo menos que yo vi, hacer esta interpolación, pero esta tiene una función, que es esta función que está acá, que resulta bastante fácil y natural de usar, y me devolvió, o sea, un resultado con el plot como raster, y acá los voy a poner a los dos. Se ve mucho más suavizado este resultado en comparación con los anteriores, ya desde el principio, pero y en comparación con los datos originales se ve que la escala está mucho mejor. O sea, la escala logra captarla bien, entre 0 y 20 está perfecta, y también se ve todo lo que se veía antes el este con las concentraciones más altas, el sur. Parece estar captando muy bien los patrones que se veían en el mapa. Pero bueno, también por último le hice cross validation también.
bueno, con K-folds, 5 folds, y los resultados que obtuve fueron 0,48 no, 0,49, redondeando a 0,5 del R cuadrado, el MCE bajó a 2,5 y el RMCE a 1,6. O sea, son resultados bastante mejores, lo que significaría que no que este modelo es mejor, sino que para este caso, para estos datos, quizás la noción de la geometría funciona mejor que la distancia, o bueno, en el caso de Kriging, funcionaría mejor esta técnica para estos datos, logra captar bastante mejor la variabilidad y también las medidas de error son mejores. Pero bueno, en conclusión, bueno, hicimos un análisis exploratorio para ver cómo se manejaban los datos, a cómo se movían, cómo eran las concentraciones y para analizar un poco de qué se trataba el dataset. El test de Moran que dio significativo, o sea que había autocorrelación espacial. Y acá hice un cuadrito de comparación para ver los diferentes métodos. Bueno, el que peor dio fue Kriging, le sigue Inverse Distance Weighting, por último, el mejor fue Natural Neighbor Interpolation. Y bueno, algo que quería mencionar es que si bien el mejor da un R cuadrado de 0,5 siendo generosa, Em, si bien esto puede sonar como que no es un gran resultado, porque el R cuadrado se mide entre 0 y 1, y bueno, se sabe que un valor óptimo de R cuadrado es cercano a 1. En este caso, únicamente mis columnas fueron latitud, longitud y el valor de la concentración. Por lo que hay otras variables que yo no tuve en cuenta que probablemente tengan que ver y que sean importantes para el análisis de este contaminante, como pueden ser la temperatura, el viento, la cantidad de habitantes, no sé, la humedad. Pero hay muchas variables que no fueron tenidas en cuenta y que probablemente para un análisis más completo y eh, más preciso sería bueno considerarlas. Pero bueno, así que no es un resultado tan malo. Así que bueno, muchas gracias. Eso fue todo.